Bueno, terminamos en la primera cuestión, 58, donde veíamos lo que es la virtud de la justicia en su naturaleza, es decir, en sí misma. Poniendo al día las fichas con el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene bastantes elementos, digamos, en síntesis, donde precisa temas. En el número 1807, estos números habla de las virtudes cardinales, y referido a la justicia, dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto de las personas, justicia conmutativa, y al bien común, justicia legal. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Aquí tenemos insinuado aquello de que, aparte del sentido escriturístico, la justicia es virtud. No basta el mero cumplimiento externo de los actos justos, sino que el justo se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta, es decir, es perfección de la persona. Terminado esto, empezábamos la cuestión 59, que se refiere a la injusticia. Aquí se refiere a la injusticia en general. Después veremos, al tratar cada una de las partes, cómo se pueden dar distintas formas de injusticia. Pero esto es importante porque tiene algunos principios que es conveniente retener. En estas cosas es necesario, yo muchas veces las doy casi esquemáticamente, pero precisamente tener la definición y tener la precisión en los principios. Se pregunta Santo Tomás en el artículo primero si es un vicio especial. Dice que puede hablarse de injusticia o iniquidad. Lo que es injusto es inequo, todo pecado es iniquidad y se opone a la justicia divina, entendida en un sentido amplio. Decimos que la justicia divina es la santidad de Dios, todo pecado va contra la santidad de Dios. Pero se puede hablar de injusticia en un sentido más preciso. Hay una injusticia que va contra la justicia legal. Es un vicio especial por su oposición al bien común, en el cuerpo del artículo y solución segunda. Y también contra la justicia legal, como virtud general, se puede decir que todos los vicios y pecados, en cuanto que se oponen al bien común, son injusticia. Y afirma que el desprecio del bien común conduce a todos los pecados. Como veíamos que todas las virtudes pueden ser asumidas por la justicia legal y ordenadas al bien común. La fortaleza, la templanza, en cuanto que tienen una dimensión social en el hombre. Y por último, contra la justicia particular. La justicia particular entre un individuo y otro supone cierta igualdad. La injusticia rompe este equilibrio buscando más bienes de lo debido, el robo, o menos males de lo debido, no pagar una cuenta. Indicábamos ya en la clase pasada la definición. Iuris alieni proprie dicte violatio seulesio voluntaria et efficax. Violación voluntaria y eficaz de un derecho ajeno propiamente dicho. Cada uno de los términos tiene sentido. Iuris alieni proprie dicto, o sea, no es una simple ofensa, no dar propina, tratar de mala manera a una persona con descortesía, no indicarle una calle cuando el tipo me pide que le indique, todo eso tiene que tratarse de un derecho estrictamente dicho, algo que es debido en estricto derecho. Este es un concepto muy importante. Después, cuando veamos la restitución, que es una de las claves, para estar obligado a restituir, tiene que tratarse de algo a lo cual la persona tiene derecho a reclamarlo estrictamente, o sea, porque le corresponde en derecho. No es solamente por conveniencia, por amistad, por agradecimiento, por generosidad, por caridad. Ahí no.
Si yo no le doy una limosna a un pobre, no estoy obligado a restituir. A lo mejor se la tendría que haber dado en caridad, incluso con obligación, pero es una obligación de otro tipo. En cambio, si no pago una cuenta, si robo algo, si daño al prójimo, si tengo algo prestado, ahí hay un derecho estricto, y entonces lo que va contra ese derecho es una injusticia. Violación o lesión puede ser un hecho positivo, yo causo un daño al prójimo, yo robo, yo rompo algo que pertenece al otro, o puede ser una omisión, no devuelvo lo prestado, no pago una cuenta, no pago una deuda. Puede ser con daño del prójimo, podría ser incluso sin daño. Un insulto donde no hay otros tipos presentes, un adulterio que no tiene como consecuencia un hijo ilegítimo. Tiene que ser voluntaria, decíamos, y eficaz. Lo de voluntaria la veremos ahora en el artículo 2 cuando habla del sujeto activo, es decir, del que comete la injusticia. Y eficaz, no basta la intención. Si yo tengo intención de robar o de matar y no lo hago, soy en mi interior injusto, pero no he cometido una acción injusta, aunque la disposición de mi voluntad sea mala. Podemos añadir a esto la división de las principales especies de injusticia. La injusticia puede ser material o formal, que es lo mismo que decir, material es una injusticia involuntaria, formal, es decir, pecaminosa, es una injusticia cometida voluntariamente. Enseguida veremos que esto también es importante. La injusticia puede ser personal o real. Personal es una injusticia que se infiere a la persona, un asesinato, una herida, una difamación, un adulterio, o puede ser real, un daño en los bienes del prójimo, el robo. Puede ser lucrosa o no lucrosa. Lucrosa es cuando el que comete la injusticia gana o se queda con algo, un robo. No lucrosa, el tipo no gana nada, pero, por ejemplo, comete un daño. Le rompe los vidrios al negociante de la competencia o le prende fuego al campo del vecino. Él no gana nada, salvo la venganza, digamos. Puede ser, por último, interna o externa. Una injusticia interna, por ejemplo, es un juicio temerario plenamente consentido contra la fama o el honor del otro. Externa, cuando eso sale afuera, el juicio se transforma en sacarle el cuero al otro, o cometo un robo o un daño, etc. Esto en general sobre la injusticia. Luego mira el sujeto de la injusticia, artículos 2 y 3 de la cuestión 59. El artículo 2 se refiere al sujeto activo y el 3 al sujeto pasivo. Siempre que hay injusticia hay un sujeto activo y uno pasivo, es decir, alguien que comete la injusticia y alguien que padece la injusticia. Activo es el que comete la injusticia. Dice en el artículo 2 que el principio de la injusticia es cierta desigualdad, en el sentido que decíamos antes, inequidad, o me quedo con algo ajeno, o causo un daño, o hiero la fama, el honor del otro. Indica Santo Tomás que esto puede realizarse sin ser, digamos, injusto como tal. Cuando se lo hace por ignorancia, la injusticia puramente material, daño al otro sin quererlo, o por pasión más que por hábito o elección. Aunque cometa un acto injusto, no soy habitualmente injusto. Dice, no es tan fácil. Es decir, la injusticia, cometer la injusticia por la injusticia misma no suele ser muy apetecible, como en otros pecados. Un principio que aquí es importante retener es que es formalmente injusto el que obra con intención y elección, es decir, queriendo hacer la injusticia, eligiendo hacer la injusticia. El axioma diría, nadie puede nemo potes esse injustus nisi volens, o sea, uno solo puede cometer la injusticia queriendo. Esto también tiene consecuencia, porque la obligación de restituir moral nace solamente cuando ha sido una injusticia formal, es decir, cuando uno ha pecado.
cuando uno es responsable de aquello que ha hecho. Si yo voy manejando un auto por la calle y antes de que pueda apretar el freno salta un chico que se escapa de la madre y cruza corriendo y se delante de mi auto y yo lo piso, digamos, no porque yo manejaba borracho ni a 150 kilómetros, no, yo iba manejando con toda corrección. No pude frenar o frené, no respondió el auto, no tengo ninguna culpa. Hay injusticia, bueno, materialmente. Hay un homicidio, un niñicidio, no sé. ¿Estoy obligado a restituir, a compensar, a pagar algo? Si yo no tengo ninguna culpa, en conciencia no, es decir, moralmente no. Puede ser que después la ley me obligue a pagar, porque la ley muchas veces se inclina sobre el tipo que iba en la bicicleta, lo agarran porque uno pisó un chico y se lo cobran como si fuera grande, o le cobran una vieja como si fuera nueva. Pero, digamos, yo en ese caso no estaría moralmente obligado a pagar hasta que la ley me lo imponga, y entonces incluso en ese caso para evitar un mal mayor. Pero yo en conciencia no, yo no soy culpable. Y así lo mismo uno podría decir de cualquier daño que uno puede causar al otro sin culpabilidad. Yo entro en una pieza, abro la puerta, se hace una corriente de aire, se mueve la cortina y el termo hace plum. ¿Estoy obligado a pagarle ese termo? No estoy obligado. ¿Por qué? Porque aunque yo soy la causa indirecta de la ruptura del termo, yo no tengo ninguna culpa. No es lo mismo que si me puse a jugar al rugby con el termo y dije, toma, agarralo, pum. Bueno, ahí sí, por lo menos por irresponsabilidad. Podría pagarlo, digamos, qué sé yo, por amistad, por bueno, pero no estoy obligado, o sea, en estricta justicia. Y como estoy, una serie de cosas, por eso les digo que es un principio que hay que retenerlo, para hablar de una obligación en la restitución, en la justicia, nemo potes esse injustus nisi volens, es decir, solo queriendo no puede ser injusto, tiene que ser voluntaria para que en conciencia obligue a restituir. Y otro axioma, ya lo señalamos al hablar de que injusticia eficaz, sola intentio injusta non constituit iniuria. Si solamente tengo la intención de hacer un daño pero no lo he hecho, no se ha cometido la injusticia. Creo que la otra vez ponía el ejemplo, una mujer embarazada que va al médico, quiere hacer un aborto, el médico la saca corriendo, la tipa llega a la casa, juega al fútbol, cambia los muebles, pinta las paredes, y el chico prendido como fierro ahí no sale, y al final nace el chico. La mujer pecó, claro que pecó, en el fondo tiene un intento homicida, pero ¿fue eficaz? No fue eficaz. ¿Está excomulgada? No, no está excomulgada. ¿Pecó? Sí pecó, pero para caer bajo la ley canónica tendría que haberse producido de hecho el aborto, siendo ella causa consciente y voluntaria. Reténganlos porque, les señalo, son principios que aparecen con mucha frecuencia. El tercer artículo mira el sujeto pasivo, es decir, el que sufre la injusticia. Aquí también tenemos otro axioma. Como se decía, nemo potes esse injustus nisi volens, nemo potes injustitiam pati nisi nolens. O si no, scienti et consensienti non fit iniuria. Nadie sufre una injusticia sino en contra de su voluntad. Si uno ve que le quitan algo, qué sé yo, mira en la quinta y ve que los chicos del vecino se están llevando fruta, el tipo podría pegarles un grito, pero más sí, que les aproveche. Digamos, no sufre injusticia, los otros están cometiendo una injusticia, pero de alguna manera consciente o deja pasar o acepta. Es decir, uno estrictamente padece injusticia cuando la injusticia la padece en contra de su voluntad. Al que sabe y consciente no no es sujeto de injusticia, lo cual tiene dos precisiones que también tienen su importancia. Nadie puede consentir cuando los derechos son irrenunciables. Yo puedo renunciar a que el otro me pague una deuda. Bueno, escribíla en el agua. Guárdatelo el libro. Llévense la fruta.
No puedo consentir cuando hay derechos irrenunciables. Te presto mi señora. No, ahí hay adulterio lo mismo. O sea, uno no tiene derecho a hacer intercambio, digamos, de pareja en ese caso. Es un derecho irrenunciable, el derecho al cónyuge. Ahí no puede renunciar. Y la otra cosa es cuando esa voluntad que no consiente es irracional. Aquí aparecería, por ejemplo, el caso del tipo que roba. El robo, ¿cómo se define? Tomar una cosa ajena contra la voluntad razonable del dueño, no contra cualquier voluntad, porque el dueño puede no querer que yo me lleve la cosa, pero a lo mejor el tipo la necesita para salvar la vida. O sea, un tipo que roba porque se está muriendo de hambre, o un tipo que roba una bicicleta para escapar porque lo están por matar. En ese caso hay una extrema necesidad que hace que el derecho de propiedad no tenga vigencia. Y si el dueño de la bicicleta o de la comida se opone, lo hace irracionalmente. Es decir, no peca el que roba en extrema necesidad para comer o para salvar la vida. Es decir, consentimiento. El que voluntariamente da a otro lo que no debe, no comete injusticia, tiene derecho a prescindir, tiene derecho a dejar de lado su derecho sobre la cosa, por ejemplo. Por eso podría darse el caso, solución tercera, en que normalmente hacer y padecer injusticia son concomitantes. Uno la hace, otro la sufre. Pero podría darse que alguien la haga, el que roba la fruta, y que el otro no la padezca. Pues dice, total, no la preciso, que se la lleve. Renuncia a su derecho. Recuerden, repito estos principios. Artículo 4, mira sobre la gravedad de la injusticia. Va a señalar que el pecado de injusticia es mortal ex genere suo. ¿Recuerdan la diferencia? Moral fundamental. Pecados mortales graves ex genere suo y pecados mortales graves ex toto genere suo. ¿Cuál? Ex genere suo admite parvedad de materia. En cambio, ex toto genere suo no admite parvedad de materia. La blasfemia no admite parvedad de materia. Los pecados contra la castidad son ex toto genere suo, si no admiten parvedad de materia. ¿Eso significa que son siempre mortales? Claro, puede faltar consentimiento o conocimiento, pero de suyo son siempre mortales. Bueno, este es mortal ex genere suo, es decir, de suyo es mortal. En la Sagrada Escritura, Mateo 19, 17, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y menciona entre ellos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Es decir, pecados contra la justicia pueden excluir de la vida eterna. Lo mismo Romanos 13, del 1 al 7. La injusticia excluye del reino. En el versículo 7 dice, dad a cada uno lo que se debe. Es decir, afirma positivamente la justicia, incluso en el sentido escolástico. Por motivo, la razón teológica de esta gravedad. Santo Tomás dice, la injusticia es contraria a la caridad que quiere el bien del otro, causa siempre un daño. El respeto a los derechos ajenos es una ley moral sustancial, es decir, de gran importancia. Sobre la justicia se basa la posibilidad de convivencia en la ciudad. Sin estos derechos son muchos los que no pueden alcanzar los fines particulares. Es decir, daña gravemente a la persona y al bien común. Sin embargo, admite parvedad de materia, solución segunda. Depende del daño. O sea, una cosa es robar 1.000.000 de pesos y otra cosa es robar 1 peso. Una cosa es una calumnia donde se ensucia la fama del tipo y otra cosa es una crítica, che, mira que cómo se viste aquel. O sea, ahí pueden ser, digamos, cosas que ofendan al otro en su fama, en su honor, en sus bienes, pero cosas pequeñas, no tienen importancia como para causar al otro un grave disgusto, un grave daño, ya sea al prójimo, ya sea a la comunidad. Es decir, puede haber materia pequeña, como la hay en el robo. Bueno, y con esto pasamos, aquí en esta parte ya me empiezo a abrir un poco, no sigo tan literalmente la suma. Pasamos
a la división de la justicia, la cuestión 79. La división de la justicia, como en la de la prudencia, tenemos tres tipos de partes: partes integrales, partes subjetivas y partes potenciales. Las partes integrales aquí tienen, si ustedes recuerdan, partes integrales como son las paredes y el techo de una casa. Es decir, no son virtudes, son auxiliares de la virtud. Las partes subjetivas son las especies en las que la virtud se divide, como el género animal se divide en vaca, león, toro, perro, gato. Y las partes potenciales o virtudes auxiliares son el conjunto de virtudes que son parientes de la justicia, de alguna forma, que la rodean, pero que no realizan exactamente la misma noción, como la eubulía, la sínesis y la gnome en la prudencia. En las partes integrales, me limito a señalarlo, Santo Tomás indica dos partes integrales, que dice apartarse del mal y hacer el bien. No cualquier apartarse del mal, sino del mal hecho a otro, ya sea un particular, ya sea la sociedad. Y hacer el bien, no cualquier bien, sino el bien que es debido a otro, es decir, dar a cada uno lo suyo. Vienen a ser como disposiciones que ayudan, por eso decía, no son de tanta complicación ni importancia. Y señala los pecados opuestos: contra el apartarse del mal, contra el precepto negativo, la transgresión; contra el precepto positivo, hacer el bien, la omisión, es decir, dejar de hacer el bien. Como ven, es algo muy genérico. En cambio, las partes subjetivas, ya hemos visto algo de eso, aquí es donde aparecía lo que señalábamos que aparecería como cierto desorden. Aparecen ya las partes subjetivas de la justicia, y las especies o clases de justicia, en la cuestión 58, artículos 5, 6 y 7, ya los vimos, cuando habla de la justicia legal. Y aparecen en la cuestión 61, donde habla de la justicia particular, que a su vez la subdivide en distributiva y conmutativa. Cuestión 58, esos tres artículos, y cuestión 61. Básicamente son tres clases de justicia, las partes subjetivas: la justicia legal, la justicia distributiva, la justicia conmutativa. En primer lugar, las definimos, después veremos algunas de las características. La justicia legal es aquella por la que los miembros de la sociedad, en cuanto tales, ya sea príncipes o súbditos, dan a la sociedad lo debido en orden al bien común. Es decir, el orden de los particulares a la sociedad, de la parte al todo. Es el cumplimiento de la ley en el súbdito, es en el que gobierna la estructuración, la arquitectura de la ley, el plan arquitectónico, dictar leyes para el bien común. Es decir, toda la referencia del individuo a la sociedad. La justicia distributiva es lo inverso. Es aquella por la que la República o sus gobernantes distribuyen los bienes y cargas comunes. Bienes, un subsidio, una ayuda escolar; cargas, un impuesto. Distribuyen bienes y cargas entre los miembros de la comunidad, de acuerdo a los méritos, condiciones, facultades y necesidades de cada uno. Del particular hacia la sociedad, justicia legal; de la sociedad hacia el particular, justicia distributiva. Y luego la justicia conmutativa: el hombre privado o la sociedad que actúa como persona particular da al hombre privado lo que le debe en estricto derecho. Sí, entre una persona y otra, pero pueden ser también personas jurídicas. Una sociedad anónima es una persona jurídica, un club es una persona jurídica, una fundación es una persona jurídica. Es decir, son las relaciones entre particulares, que pueden ser personas o entes que actúan a la manera de personas.
¿La Iglesia? No, la Iglesia abarca mucho más, sí. Hay que ver la relación Estado-Iglesia. Sí. Sí, no, la Iglesia abarca muy... Ahora, podría ser, qué sé yo, la Iglesia sí, ponele, el seminario actúa como persona jurídica o el obispado actúa como persona jurídica y le compra un terreno a fulano de tal. Ahí entraría la justicia conmutativa. Está el tipo que vende el terreno y está el obispado, o sea, como parte de la Iglesia que compra este terreno. En ese contrato sería... Las parroquias particulares no conforman la personería jurídica, ¿no? Normalmente la personería suele ser del obispado, pero pueden ser otras cosas. Un instituto religioso puede tener su personería jurídica, una fundación, una asociación. Es decir, son todas las relaciones entre particulares, sean personas o grupos, ¿no? De hecho, acá entra el contrato de trabajo, entra la compraventa, todas las formas de contratos en general, aquí entran los préstamos y las devoluciones, aquí entra todo el tema del robo y la restitución. Pues es la más amplia, es la que nos va a llevar más tiempo. Pero en el catecismo trae estas distinciones, los leo para que vayan. En el número 2411 se refiere a la justicia conmutativa. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente, exige salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva, que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción con sus contribuciones y necesidades. En el número 2412 del Catecismo, en virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución: si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Lo que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si hubiera desaparecido, así como los frutos y beneficios, etc. El número 2236 se refiere a la justicia distributiva. Señalo porque es interesante ver la precisión también del catecismo en estos temas. El ejercicio de la autoridad ha de manifestarse una justa jerarquía, de valores, con el fin de facilitar todo el ejercicio de la libertad y responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno, y atendiendo a la concordia y a la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. Si miramos, las hemos definido, si miramos las diferencias de estas tres justicias, podemos decir que en primer lugar difieren por su objeto, que a su vez se divide en principal y secundaria. La justicia legal es el débito de los particulares hacia la sociedad. La justicia distributiva, débito de la sociedad o comunidad hacia los particulares. La conmutativa, de los particulares hacia otros particulares. Piper trata este tema por ahí y creo que pone un cuadrito en forma de un triángulo para indicar las tres especies de justicia. En el libro de Höfner, Doctrina Social Cristiana, también página 74, aparece bastante resumido estos tres tipos de justicia. Por su objeto secundario, a la justicia legal le corresponden los actos de todas las virtudes en cuanto ordenables al bien común. A la distributiva, la distribución o repartija de bienes y de cargas. Y a la conmutativa, los intercambios entre privados. Son las diferencias desde el punto de vista del objeto. Por el sujeto, la justicia legal reside principal y arquitectónicamente en el gobernante.
que es el que dicta las leyes ordenando por medio de la ley la sociedad hacia el bien común. Es algo parecido a la prudencia política. La prudencia política es virtud del gobernante que, digamos, principalmente del súbdito, en tanto cuanto tiene responsabilidad en su esfera. Aquí la justicia legal es principalmente del gobernante que por la ley ordena los individuos hacia el bien común. En filosofía social, por eso, la autoridad aparece como forma de la sociedad, de cualquier sociedad. Los individuos, la analogía materia-forma, los individuos tienen lo que corresponde a la materia, es el principio del número, de la dispersión, pero una sociedad no se forma por una suma de individuos amontonados. Es necesario que alguien que unifique, ¿y quién es el que unifica? La autoridad que de los muchos armoniza a los distintos y los hace uno hacia el fin, que es el bien común, causa final. Causa formal la autoridad, causa material los individuos que la componen. Secundaria y administrativamente la justicia legal pertenece a los súbditos, en cuanto que no son máquinas o instrumentos, sino que libremente contribuyen al bien común, cada uno en su manera, en su responsabilidad, en su deber. La justicia distributiva, propia y formalmente, reside en el gobernante que distribuye cargos y cargas, participativamente en los súbditos en cuanto conformes con la distribución. La justicia conmutativa tiene como sujeto a las personas privadas. Y una tercera distinción es por razón de la igualdad. La igualdad es absoluta o igualdad aritmética en la justicia conmutativa, absoluta o aritmética. Por eso decimos que la justicia conmutativa es más estricta y exige una más estricta restitución cuando se la lesiona. ¿Qué significa igualdad absoluta o aritmética? Lo que ya hemos indicado al hablar del medio de la justicia. Doy tanto, tengo que recibir tanto. Entrego la mercadería, tengo que recibir el pago que corresponde al valor de la mercadería. He robado tanto, tengo que restituir lo que he robado, ni más ni menos, ni más ni menos, exactamente lo que he robado, lo que he dañado, el pago de la mercadería, el pago de un salario justo, el trabajo que corresponde al salario justo. Doy tanto, recibo tanto. Es una igualdad aritmética, es una igualdad exacta, precisa. La justicia distributiva, en cambio, tiene una igualdad las otras dos, ¿no? Relativa, proporcional, es decir, de acuerdo a la parte, al mérito, a la dignidad, a la necesidad. Debemos decir que en vez de ser aritmética es geométrica. Un impuesto, por ejemplo, impuesto tiene que tener en cuenta muchas veces la posibilidad de la persona de pagar el impuesto, la fortuna de la persona. Un premio, un mérito, un premio, una dignidad, un puesto, un cargo, tiene que tener en cuenta la desigualdad de las personas, el mérito, la capacidad. Un subsidio tiene que tener en cuenta la necesidad del tipo, el subsidio para el más necesitado, el cargo para el más digno. El impuesto, de acuerdo a la posibilidad de pagarlo o no. Es decir, una mira la igualdad de los intercambios, la otra mira la diferencia de las personas. Y lo mismo podríamos decir de la justicia legal. Es relativa, proporcional de la persona a la comunidad. Cada uno en su lugar, en su puesto, en sus condiciones.